Ahí estamos. Bueno, ya llegamos al encuentro número 10. El capítulo que vamos a ver hoy, quizás podamos ver 2 capítulos, vamos a ver cómo viene la cosa. Se llama Dolor, el precio de la libertad. Y el autor comienza hablando, ¿no?, de que uno de los requisitos esenciales para adentrarse en el crecimiento espiritual y en la transformación personal profunda es hacer las paces con el dolor. De hecho, no hay modo de desarrollarse y evolucionar si no hay un cambio de por medio, y los periodos de cambio no siempre son confortables. El cambio implica desafiar lo que nos resulta familiar, así como atrevernos a cuestionar nuestras tradicionales necesidades de confort, seguridad y control. Ambas cosas suelen percibirse como una experiencia dolorosa, ¿no? Todo cambio, lo que está diciendo acá el autor, es que en el fondo trae dolor, porque recordemos que la idea de individuo separado o de ego es esta de la resistencia al cambio, ¿no? Y para poder crecer tenemos que estar dispuestos a los cambios. Pero todos esos cambios implican un dolor, porque es como que pareciera que nos estuvieran quitando cosas o tuviéramos que deshacernos de cosas. En realidad no está pasando nada grave, pero nuestra idea, ¿no?, nuestro sentir, es que estamos como perdiendo algo, ¿no? Esa idea de pérdida, que también lo contempla el curso de milagros. Bien. Forma parte de tu crecimiento el llegar a familiarizarte con el dolor. Es normal que te desagrade sentirte alterado interiormente, pero si quieres descubrir de dónde nacen esas sensaciones, debes ser capaz de asentarte en el silencio interior y encararlas. Cuando puedas afrontar tus alteraciones, te darás cuenta de que hay un nivel de dolor profundamente implantado en el centro de tu corazón. Esto tiene mucho que ver con lo que veníamos viendo anteriormente, ¿no?, en los otros encuentros, de esto de sentir ese dolor. Nosotros en realidad queremos sanar, pero no queremos pasar por la experiencia esta como de pasar por el aro de fuego, ¿no?, de poder sentir todo ese dolor, sino que tratamos siempre de estar en una evitación. Bien. Entonces, este dolor es tan incómodo, tan molesto y tan destructivo para el yo individual que te pasas toda la vida evitándolo. Toda tu personalidad está constituida por modos de ser, de pensar, de actuar y de creer que has ido desarrollando con el único fin de evitar ese dolor, ¿no? Sería lo que se conoce como la máscara, ¿no?, como esa personalidad que nos protege, ¿no? El hecho de evitar el dolor te impide explorar la parte de tu ser que reside más allá de esa capa. Por ello, el verdadero crecimiento se produce solo cuando finalmente decides afrontarlo. Hola Jesús, bienvenido. Debido a que el dolor está en el núcleo mismo de tu corazón, se irradia al exterior y afecta a todas las cosas que haces. Pero este dolor no es como el físico, que en definitiva es un mensaje que te envía el cuerpo. El dolor físico solo se presenta cuando algo va mal en nuestra fisiología, mientras que el dolor interno está siempre presente en segundo plano, oculto bajo capas de pensamientos y emociones. Lo sentimos con más agudeza cuando nuestros corazones entran en estado de agitación,
como por ejemplo, cuando el mundo no satisface nuestras expectativas. Se trata de un dolor interno y de tipo psicológico, ¿no? Acá el autor, ven cómo va diferenciando, ¿no?, el dolor físico del dolor psicológico. La psique está constituida en torno a la evitación de este dolor y en consecuencia su razón de ser se sustenta en el miedo al dolor. Esta es la causa de la existencia de la psique. ¿Se acuerdan otra vez cuando vimos esto, ¿no?, de lo de la psique? Para no volver otra vez a ir para atrás, ¿no? La psique podríamos decir, ¿no?, que sería como esa constitución nuestra, ¿no?, esa defensa que hemos erigido para no estar en contacto con nosotros mismos. Y tiene como hábito la psique evitar el dolor. Por eso dice que su razón de ser se sustenta en el miedo al dolor. Para entender esto, date cuenta de que si tienes un gran temor al rechazo, tendrás miedo de experimentar circunstancias en las que puedas sentirte rechazado. Entonces ese miedo se convertirá en parte de tu psique. Aunque los sucesos que causen que te sientas rechazado no sean muy frecuentes, tu temor a él será constante, ¿no? Por más que ahí afuera, no haya situaciones de rechazo continuas, el dolor, el miedo a ser rechazado, o sea, sentir el dolor por ser rechazado, está siempre, ¿sí? Ese está siempre. Lo que puede ser que no esté siempre son las situaciones que me van a confrontar con ese dolor. De este modo nos originamos un dolor que está siempre presente en nuestro interior. Si te dedicas a evitar el dolor dirigirá tu vida, pues tu temor afectará constantemente a todos tus pensamientos y sentimientos. Un día llegarás a ver que cualquier pauta de conducta basada en la evitación del dolor se convierte en sí misma en una puerta que da entrada a ese mismo dolor que intentas eludir. Esto lo voy a leer de vuelta porque está muy complejo para nuestra mente pequeña, a ver si nos entra, ¿no? Un día llegarás a ver que cualquier pauta de conducta basada en la evitación de ese dolor se convierte en sí misma en una puerta que da entrada a ese mismo dolor que intentas eludir. O sea, por más que yo intente eludir o evitar el dolor, esa conducta, ¿no?, que tenemos automática en evitar el dolor, es justamente la puerta de entrada para que el dolor siempre entre por ahí. Si tienes miedo de que una persona te rechace y te aproximas a ella con la intención de ganarte su aprobación, estarás patinando sobre el hielo muy fino. Bastará con que esa persona te mire de lado o diga algo inapropiado para que de inmediato sientas el dolor del rechazo, ¿no? Es como si el dolor en la psique es como si nosotros tuviéramos, por ejemplo, en la piel, ¿no? Bueno, la piel nos protege, ¿no es cierto?, nuestro cuerpo, pero imagínense en que fuera mucho más finita la piel de lo que es y cualquier cosita nos tocara, ¿no? Bueno, es como que ya estamos como vulnerados para eso. Entonces, apenitas un poquito de algo que nos toca, ya, ¡pum!, ya inmediatamente salta, ¿no? Salta la reacción. El fondo de la cuestión es que como te has aproximado a esa persona partiendo de tu temor al rechazo, hola Jacqueline, ¿no? Partiendo de tu temor al rechazo, fíjense, ¿no? Porque esto
yo creo que esto nos pasa a todos, pero es que no lo tenemos consciente todo el tiempo, ¿no? Pero como ya vamos, como, a ver, podríamos decir predispuestos, ¿m? Ya tenemos esa predisposición a eso. Entonces me aproximo a la otra persona, pero como yo ya siento el temor a ser rechazado, voy a estar siempre bailando al borde del rechazo durante toda la interacción con esa persona, ¿no? Hola Marina. De un modo u otro, los sentimientos que experimentamos encontrarán siempre un camino de vuelta hacia el motivo que subyace tras nuestras acciones. De este modo, si tus acciones están vinculadas a evitar el dolor, ese vínculo retornará a tu corazón y se reflejará en él. O sea que tenemos que trabajar en liberar ese dolor, porque si no, siempre va a haber una situación, ¿no?, que nosotros le vamos a llamar externa, pero que va a activar ese dolor. Y creyendo que evitamos el dolor, por mucho que lo evitemos, siempre la vida nos va a poner en contacto con ese dolor, ¿no? Porque la vida quiere que nosotros sanemos. La vida nos presenta situaciones para que nosotros justamente las aprovechemos. Lo que pasa es que nosotros dejamos pasar las oportunidades, ¿no? Hola Liliana, bienvenida. El dolor que sientes proviene del corazón. ¿Se acuerdan cuando en los otros encuentros hablamos de este asunto del corazón espiritual y de cómo la energía se cristalizaba ahí, ¿no? No imaginen el corazón físico, porque si no es como que nos quedamos acá en el corazón físico. Imaginen el corazón espiritual, podríamos imaginarlos como la esencia que somos, ¿no? Como lo que somos realmente, ¿no? Esa energía, como habla el autor acá, ¿no? Tienes este núcleo de dolor en lo profundo de tu corazón y por ello sientes tantas perturbaciones a lo largo del día. Debido a ello, todos tus rasgos de personalidad y tus pautas de conducta se estructuran en torno a la evitación de ese dolor. Tratas entonces de evitarlo a base de conservar tu línea, o llevando determinada ropa, o hablando de cierta manera y eligiendo cierto estilo de pelo, ¿no? Toda esta, ¿cómo se llama? Bueno, como maquillaje que nos hacemos, ¿no? Vieron que cada persona, ¿no?, tiene determinadas características en su forma de vestir, en su pelo, ¿no? Bueno, en su manera de ser, que nos sirven como tapaderas de ese dolor. Tratas entonces de evitarlo a base de conservar tu línea, ¿no? Por ejemplo, fíjense en que hoy en día es muy común, ¿no?, que como todos nos vemos a nosotros mismos por la imagen y nos juzgamos y nos valoramos de acuerdo a lo que parece que somos externamente, está como casi todo el mundo abocado a eso, a tener una buena figura, a que su piel, no sé, parezca como es joven. Bueno, todo lo que tiene que ver con lo externo. Si quieres verificar este hecho, basta simplemente con que te des cuenta de lo que te ocurre cuando alguien menciona tu peso o critica tu ropa. Sientes dolor. Y fíjense en que eso es muy común, ¿no? Que las personas, ¿no?, que te digan, ay, pero qué gorda que estás. O, ¿qué te pasó en el pelo? ¿No? Te noto algo rara. O estás más vieja. O no sé qué. Bien. Cada vez que haces algo para evitar el dolor, ese algo se convierte en un vínculo que abre la puerta al mismo dolor que estás tratando de evitar. O sea, por mucho que nosotros tratemos de evitar el dolor, no podemos. Es increíble, ¿no? Es como, por eso, ¿no? Este mundo, ¿no? Este mundo de esta obra de teatro, esta gran obra de teatro, es una gran representación, ¿no? Todos están tratando de mostrarse de una manera que no son. Por eso todos sufrimos, porque
sostener un personaje es bastante doloroso, ¿no? Porque nos importa mucho lo que el otro dice de nosotros, cómo nos ve, ¿no? Todo eso, fíjense en que es de mucha importancia hoy en día. No sé si antes sería igual, pero hoy en día, vamos a hablar de hoy en día, ¿no? Y encima con todo esto de las redes sociales, ¿no? Es como que se aumentó esto. En lugar de disminuir, aumentó. ¿Y por qué aumentó? Porque fíjense en que vieron todas estas redes, el Facebook, el Instagram todos vieron que se basa en que, bueno, hay que sacarse fotos, hay que salir lindo en la foto, el WhatsApp, ¿no? La foto de perfil. Fíjense en que todo está basado en la imagen. Poner fotos de todos los logros que tuvimos, de lo linda que es nuestra familia, de lo bien que nos va. Capaz que nos va todo mal, pero en la foto todos aparentamos que nos va todo bien, ¿no? Si no deseas afrontar el dolor desde su raíz, más te vale que funcione bien lo que estés haciendo para tratar de evitarlo, ¿no? O sea, que no me falle, que no haya fallos en mi obra de teatro. Porque si, por ejemplo, llevas una vida social muy activa para esconderte de él, o sea, del dolor, cualquier cosa que alguien haga que cuestione tu autoestima, como por ejemplo no invitarte a un evento o algo similar, provocará de inmediato que sientas dolor. Digamos que llamas a un amigo para ir a ver una película y este te dice que está ocupado. Hay personas a las que esto les duele. El hecho de que te duela se debe a que la razón por la que le llamaste era, en primer lugar, un intento de evitar tu dolor, ¿no? Digamos que llamas, vamos, eso con las personas, ¿no? Llama a un amigo, hola Estela, llamas a un amigo para ir al cine para no ir solo, ¿no? Porque parece como que nosotros necesitamos ir con alguien. Bien, y resulta que tu amigo te dice que no puede. Y eso te causa dolor porque te sentís rechazado, porque tu amigo no quiso ir contigo al cine. Pero vamos a hacer, acá como dice el autor, un ejemplo con el perro, nuestro perro. Llamamos al perro, ¿no? Oye, Motas, se llama Motas el perro, ven aquí. Y resulta que el perro no viene. ¿Qué pasa a veces, no? Si la razón por la que llamaste al perro fue simplemente para alimentarlo y él no viene, dejarás simplemente el plato con la comida en el suelo y pensarás, bueno, ya va a comer cuando tenga hambre. Pero si le has llamado porque has tenido un mal día y no viene, ¿no? Porque querías que el perro te venga a hacer un cariño, un afecto, y el perro no vino, entonces vas a sentir dolor. Y pensarás, vaya, ni siquiera me quiere mi perro. Sin embargo, ¿por qué has de sentir dolor por el simple hecho de que el perro no venga? ¿Por qué has de sentir dolor porque tu amigo tenga otro compromiso y no pueda ir hoy al cine contigo? ¿Por qué te generan dolor estos sencillos acontecimientos? ¿Nos preguntamos esto? Se debe a que en lo profundo de ti hay un dolor que no has procesado. Tu intento de evitar ese dolor ha creado capa tras capa de sensibilidades y todas ellas están ligadas al dolor primigenio que escondes en tu interior, ¿no? Es como que hay un dolor primario, ¿no? El cual comenzamos poniendo capas y capas para proteger ese dolor primario, hasta que llega un momento que lo embadurnamos tanto, le pusimos tantas capas, que claro, ahora acceder a ese dolor parece muy difícil. Yo estoy subiendo unos videos del dolor, no el dolor, no, el perdón, con el dolor me salió el dolor, el perdón que libera el corazón, que en realidad es del libro El perdón radical de Colin Tipping. Y bueno, está muy interesante el perdón de la manera que lo plantea el autor, porque bueno, él tiene todo una escuela, ¿no? En donde enseña a trabajar con este tipo de perdón radical, o sea, que va a la raíz. Es igual que el perdón del curso de milagros, nada más que trabajado más a nivel acá,
de las emociones y con las personas, ¿no? Bueno, yo ahora de a poco lo estoy subiendo, ¿no? Él propone unas plantillas, o sea, como unos, a ver cómo podría ser, unas tarjetas con diferentes pasos, como parecido a lo que es el trabajo de Byron Katie, ¿no? Para que nosotros vayamos trabajando justamente con ese dolor primal que tenemos todos, para que realmente podamos liberarnos, ¿no? Porque es que la única manera de liberarnos es cuando perdonamos, o sea, no hay otra manera. Yo sé que uno quisiera de otras maneras, una pastillita que solucionara todo, pero es que el dolor siempre está ahí, no se va a ir hasta que no lo liberemos, ¿no? Hola Liz. Y bueno, está muy interesante. Yo empecé a subirlo y estoy tratando, todavía no lo puse en práctica, digamos, no me puse a escribir. Además en su libro también tiene cartas de liberación, tiene varios ejercicios, ¿eh? Yo todavía no llegué a subir la parte de los ejercicios, pero bueno, ya para el cuarto video creo que voy a ir ya por los ejercicios. Está interesante. Más adelante podríamos plantear un encuentro para poder explicar este tipo de perdón y para ponerlo en práctica, ¿no? Que nos sirve bien para los que estudiamos el curso, porque es una manera más sencilla, más amena de poder incursionar ahí, ¿no? Bien, entonces estamos hablando del dolor primal, ¿no? Que es lo mismo que explica este autor, es algo que nos quedó, que nosotros, claro, en realidad todos tenemos el mismo dolor acá, que es el sentirnos separados, ¿no? Pero ese dolor por la separación lo podemos asociar a cierta circunstancia de nuestra vida, cierto evento, que por ejemplo, ¿no? El autor da un ejemplo de la chica, de la hermana de él, que era, bueno, algo con respecto a su padre, no me acuerdo bien, que el padre, ella sentía que el padre no la quería. Y eso después se trasladaba a que, bueno, no podía tener relaciones de pareja estables, ¿no? Tenía conflictos con su pareja. Bien, pero está bien planteado, ¿no? La verdad que está interesante. Entonces, dice, detengámonos un momento para ver cómo se acumulan estas capas, ¿no? Porque tampoco es una cosa que de golpe, ¿no? Parece ser que es todo un tiempo que va pasando, mediante el cual nosotros vamos poniendo capas y capas para proteger ese dolor primal, ese dolor primogénito, ¿no? Hola Manoli, bienvenido. En primer lugar, comienzas esforzándote en cultivar tus amistades con el objetivo de evitar el dolor al rechazo. Como has comprobado que es fácil ser rechazado, incluso por parte de tus amigos, te esfuerzas cada vez más por evitar que esto suceda. Para lograrlo tienes que asegurarte de que todo lo que haces sea aceptable para los demás. Esto determina cómo te vistes y cómo actúas, ¿no? Hola Alejandro. Esto se parece medio a nuestras conductas durante la adolescencia, ¿no? En donde vieron que en la adolescencia uno quiere agradar a todos sus amigos y bueno, y hace lo mismo que hacen todos. O sea, es como que todos vamos para el mismo lado porque no hay que desentonar. Entonces terminamos como, bueno, adquiriendo esa personalidad falsa, sobre la que ya tenemos falsa, otra personalidad falsa, para agradar, para no ser excluido del grupo, ¿no? Observa que ahora tus esfuerzos ya no se orientan directamente a evitar el rechazo, sino que se trata de tu ropa, de cómo caminas o cómo conduces. Ahora te has alejado un poco más del dolor, interponiendo una nueva capa. Si alguien viene hasta ti y te dice, vaya, pensaba que podías permitirte un coche mejor que este, sientes una reacción que te altera. ¿Cómo puede eso causarte dolor? ¿Qué importancia tiene que alguien comente algo sobre tu coche? Lo que deberías hacer es preguntarte a qué se debe que haya
reaccionado tu corazón así. ¿Qué es ese sentimiento? ¿Por qué te está pasando eso? Generalmente la gente no se pregunta la razón de sus alteraciones, sino se limita a intentar evitar que ocurran, que ese es otro mecanismo que utilizamos todos, ¿no? Porque claro, socialmente está muy mal visto que uno se altere. Y si sos estudiante del curso de milagros, menos. Entonces, es como que reprimimos, o sea, ya aparte de toda la represión que venimos practicando, ponemos otra capa más, otra represión más, como una imagen que tenemos que dar para que no se note que me enojé, como disimular. Después llamamos y decimos que la gente es hipócrita, pero bueno, si todos somos hipócritas acá, porque nadie quiere dejarse ver, porque el dejarme ver implica como estar desnudo, ¿no? Qué terrible. Lo que debes hacer es ir más al fondo de la cuestión y examinar la manera en que se han estado creando las capas. En el fondo de ti hay dolor. Entonces, para evitar el dolor, tratas de distraerte buscando la compañía de amigos para así esconderte detrás de su aceptación, ¿no? Fíjense en que esto es muy común, ¿no? Bueno, hay gente más grande que también sigue haciendo lo mismo. Como estar muy rodeado de gente que me acepta y ¿cómo se llama esto? Me adula, me dice cosas lindas y qué sé yo, para que yo me sienta bien, ¿no? Y porque me creo todo lo que dicen de mí, y entonces así no estoy en contacto con mi dolor, ¿no? Esto les suena, ¿no? Porque es común. Entonces, esta sería la primera capa que cubre nuestro dolor. Luego, para asegurarnos de que vamos a ser aceptados, nos presentamos ante el mundo, ¿no? Ante nuestros amigos, bueno, ante la sociedad, de cierta manera, ¿no? Para poder influir en la gente. De este modo añades una capa más. Cada capa está ligada al dolor original. Esta es la razón de que te afecten tanto las sencillas interacciones cotidianas. Claro, es como si nos hubiésemos puesto muchos disfraces, ¿no? Entonces, claro, para que no se note ese dolor, ¿no? Si el dolor esencial no fuera el motivo que te lleva a demostrar día tras día que eres adecuado, no te afectaría lo que dice la gente. Pero como tratas de demostrar que eres adecuado, con el fin de evitar tu dolor, acabas llevando ese dolor potencial a todo lo que ocurre. Acabas siendo tan sensible que eres incapaz de vivir en este mundo sin sentirte herido. Ni siquiera puedes interactuar con la gente o realizar cualquier otra actividad cotidiana normal sin que los eventos te afecten. Si lo observas con atención, verás que incluso las interacciones más simples suelen producirte cierto grado de dolor, inseguridad o perturbación general. Hemos notado esto, ¿no? Como, bueno, cuando estamos a solas, bueno, nos podemos enredar con nuestra propia mente, nuestros propios pensamientos. Pero cuando tenemos que interactuar con otros, ahí es donde más se nota, ¿no? Porque es como uno más tiene que retener y tiene que representar mejor el papel, ¿no? Bien. Acá les cuento que hace un calor. No sé ustedes que son de otros países, pero acá la estamos pasando. Está como brava la cosa. Para distanciarte un poco de todo esto, lo primero que debes hacer es adquirir perspectiva. Sal a dar un paseo una noche clara y contempla el cielo nocturno. Estás dentro de un planeta que está dando vueltas en medio de la nada.
Aunque veas algunos millares de estrellas, lo cierto es que hay muchas más, incluso cientos de miles de millones de ellas, ¿no? Se estima que puede haber más de 1 billón de estrellas en una galaxia. Y tal galaxia nos parecería una simple estrella si la viésemos en el firmamento. De modo que date cuenta de que te hallas en una diminuta bola de tierra que está dando vueltas alrededor de una de esas innumerables estrellas. Desde esta inmensa perspectiva, ¿es realmente importante lo que la gente piense de tu coche o de tu ropa? ¿No? Fíjense. Hola Blanqui, bienvenida. Fíjense, nosotros, por eso se llama estar como dormidos, ¿no? Porque cuando uno está despierto ya es como que esas cosas no nos afectarían. Pero fíjense en cómo aún nos siguen afectando, ¿no? Lo que dicen de mi ropa, lo que dicen de mi cara, de mi manera de ser, de mi coche, de mis hijos, de mi perro, de no sé qué, bueno. ¿Debes avergonzarte cuando te olvidas del nombre de alguien? ¿Cómo es posible que te causen dolor cosas tan insignificantes? Si quieres alejarte del dolor, si quieres una existencia decente, más te vale dejar de dedicar tu vida a evitar el dolor psicológico. Hola Ángeles. Fíjense, ¿no? O sea que todo el problema reside no solo en lo que plantea el autor, de que todos tenemos este dolor primal, primogénito, al cual le hemos puesto capas y capas y capas para no sentirlo, para no sentir el dolor, sino que encima lo que hacemos como conducta externa todos los días es evitar ese dolor psicológico. Es un dolor psicológico. Más te vale dejar de desperdiciar tu vida preocupándote de si le gustas a la gente o de si le impresionas a la gente. ¿No? La vida aquí, en este planeta Tierra que llamamos, ¿no? Se llama planeta Tierra. A todos nosotros, ¿sí? Parece ser que nuestra vida depende de eso, ¿no? Como la cebolla, exactamente. Hay de tratar de dar una buena imagen, ¿no? Eso parece ser que es muy importante. A ver, ¿qué impresión causó? ¿Qué impresión causó? Fíjense que yo, por ejemplo, todo esto me comencé a ser más consciente cuando empecé con el asunto este del canal, porque antes como que no me daba tanta cuenta, ¿no? Pero cuando empecé con todo esto y que vino toda esta oleada de las redes sociales y de YouTube y todo esto, ¿no? Es como que me empecé a dar cuenta de cómo funcionaba la cosa, ¿no? Antes como que no me daba tanta cuenta. Claro, es que con todo este auge, hola Oscar, es como que también aumentó todo esto del marketing, de... Bueno, ustedes, ¿no? Capaz que todo esto no lo ven porque ustedes cuando ven un video o ven, digamos, ya lo ven listo, ¿no? O sea, como cocinado. Pero yo que estoy del otro lado, que tengo que estar en contacto con el YouTube y con lo que te exigen, que te piden esto, que te piden el otro, y te sugieren acá y te sugieren allá, que te ponen las estadísticas, que no sé qué, que para aquí, que para allá, ¿no? Claro, eh, tuve que ir acostumbrándome a insertarme en ese mundo, porque claro, yo la verdad que no estaba acostumbrada a eso, pero ahí pude descubrir que todo esto que está planteando el autor acá es que funciona así el mundo, ¿no? Es como que lo de ahí fuera, ¿no? Aparentemente ahí fuera nos fascinara, ¿no? Como que estamos como fascinados, ¿no? Como deslumbrados. Entonces, fíjense, por ejemplo, en el caso de YouTube, vemos un título de un video y decimos, wow, no sé, ¿cómo lograr ganarte la lotería con un corcho?
Ay, vamos a mirar, a ver, con un corcho. Ay, debe ser fantástico esto. Entonces, todo esto, ¿no? Así como funcionan las redes sociales, también funcionan nuestras redes sociales de aquí, de estas que llamamos familiares o las de trabajo, ¿no? Claro, estar tan preocupado por lo que los demás piensan de mí o cómo me ven o cómo les caigo, no es una vida de dolor, dice el autor. Tal vez pienses que no sientes dolor con mucha frecuencia, pero lo cierto es que sí. El hecho de pasarte toda la vida intentando evitar el dolor significa que el dolor está ahí, justo detrás de ti. En cualquier momento puedes tener un desliz y decir algo inadecuado. En cualquier momento puede pasar cualquier cosa perniciosa, de modo que acabas dedicando toda tu vida a intentar evitar el dolor. Cuando comiences a mirar dentro de ti y empieces a tomar responsabilidad sobre todo este proceso, verás que vuelves a encontrarte frente a las dos opciones fundamentales mencionadas anteriormente. Una opción es seguir ocultando el dolor dentro de ti y continuar luchando con el mundo exterior. Y la otra es decidir que no quieres pasarte toda la vida intentando evitar el dolor y que prefieres liberarte del dolor de una vez por todas, ¿no? Ya tenemos esas dos opciones. Hola Laura. O sigo luchando, ¿sí? Para tapar ese dolor, o busco la otra alternativa, que es decidir de una vez por todas liberarme del dolor, ¿no? Bien. Poca gente se atreve a adentrarse en su interior de esta manera. La mayoría ni siquiera se dan cuenta de que van por ahí con dolores internos empaquetados que necesitan ser resueltos. Y esto también es cierto, ¿no? Nosotros, bueno, antes, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un supositorio, porque el tiempo no existe, pero nosotros creemos que existe. Antes de llegar a este camino, o de darnos cuenta, no nos dábamos cuenta de que no nos dábamos cuenta. Entonces andábamos por ahí con el dolor y bueno, sufríamos lo tupido, pero preferíamos seguir sufriendo y conservar, cuidar ese dolor, ¿no? Que nadie me toque la herida, ¿no? Bien. Llega un punto que ya no aguantamos más, ¿no? Y ahí es donde damos el giro, porque decimos, bueno, algo está pasando, algo va mal, porque no puede ser, ¿no? ¿Realmente quieres llevar todo eso dentro de ti y pasarte el resto de tu vida tratando de manipular el mundo para evitar sentir el dolor? ¿Cómo sería tu vida si no estuviera gobernada por ese dolor? Son dos preguntas interesantes, ¿no? Y serías libre. Podrías caminar por este mundo de manera libre, disfrutando, sintiéndote cómodo con cualquier cosa que pasara ahí fuera. En realidad puedes vivir una vida llena de experiencias interesantes y disfrutar de todas ellas, sean cuales sean. Ay, yo me voy a hacer una pantalladita así, esperen, porque ustedes no saben cómo está esto acá. ¿Parece? Está bravo. Bueno, entonces, en lugar de sufrir, que es lo que estamos acostumbrados a hacer, puedes vivir tu vida disfrutando hasta el fin de tus días de la experiencia que supone vivir sobre un planeta que está dando vueltas en medio de la nada. Para vivir en ese nivel de libertad, tienes que aprender a no tener miedo de la perturbación y el dolor internos. O sea, primero lo que tenemos que hacer es descubrir, voy a buscar algo para, voy a agarrar este, a ver, este es más finito. Primero lo que primero tenemos que hacer es descubrir, ¿no?, que tenemos miedo, que estamos perturbados y que sentimos ese dolor interno, ¿no? Porque nos lleva tiempo darnos cuenta de eso y a nadie le gusta sentirse así.
Cuando nos sentimos así es como que queremos hacer algo para sacarnos el dolor de encima, la perturbación y que se nos vaya rápido. Porque esto de evitar, es como un hábito que ya se nos hizo a todos. Y claro, ahora, tener que ponernos en contacto con ese dolor, no nos gusta ninguno, ¿no? Pero parece ser que es la única manera de sanar. Bueno, entonces vamos a tener que tomar el toro por las astas. Bien. Mientras tengas miedo del dolor, intentarás protegerte de él. Lo típico, ¿no? ¿Qué dice Alejandro? Ay, sí, qué lindo. Sí, pero yo acá adentro, ¿viste? Estoy acá adentro y encima en esta parte donde estoy no hay ventana. Imagínate. Es como un lugarcito, un rinconcito que me hice para poder transmitir y que todos puedan seguir con su vida normalmente acá en casa, porque si no yo me ponía en otro lado y como que todos se tenían que quedar congelados. Entonces, bueno, ahora me encontré un lugarcito, pero es que justo acá no corre aire. Y bueno, los ventiladores están por allá, pero bueno, los están usando otros. Yo no quiero ponerme ventilador acá cerca por el ruido, si no vamos a tener más ruido a fondo. Entonces, esto del dolor, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ¿no? Bueno, a mí, en mi experiencia, ¿no? Yo creo que a todos los que estamos acá, los que estudiamos el curso de milagros especialmente, ¿no? Nos ha pasado que el curso de milagros, ¿no? Mediante los ejercicios y bueno, la práctica del perdón y todo esto, nos ha puesto en contacto con ese dolor. Es como que empieza a aflorar todo eso. Y claro, la sensación que se siente interna es como de mucho miedo, ¿no? Es como un tipo así como, ¿vieron? Como cuando sentimos un vértigo, ¿no? Es como un miedo como si estuviéramos en la punta de un precipicio, ¿no? Y parece que cualquier cosita, ¡pum!, vamos a caer, ¿no? Entonces, si nosotros continuamos protegiéndonos del miedo y encima no nos damos cuenta de que nos estamos protegiendo, va a ser un poco complicado. Pero este sentir miedo continuamente y que el miedo aflore y aflore y aflore cuando nos ponemos en contacto con nuestro interior, nos va a obligar a hacerlo. Pero si queremos ser libres, dice el autor, considera el dolor interno como un cambio temporal de tu flujo energético. No hay razón para tener miedo de esta experiencia. No puedes tener miedo al rechazo, o a llegar a enfermar, o a que alguien pueda morirse, o a que alguna cosa pueda ir mal. No puedes pasarte la vida evitando cosas que no están ocurriendo realmente, porque si lo haces todo se torna negativo y acabas viendo únicamente todo lo que podría ir mal. Normal eso, ¿no? ¿Tienes idea de todas las cosas que podrían llegar a causarte dolor y alteración internos? Probablemente son más numerosas de las estrellas que hay en el cielo. Si quieres crecer personalmente y sentirte libre de explorar la existencia, no puedes pasarte la vida evitando la miríada de cosas que podrían herir tu corazón o tu mente. Tienes que mirar dentro de ti y tomar la decisión de que a partir de ahora el dolor no será ya un problema. Será simplemente una cosa más de las que pueblan el universo. Puede que alguien te diga algo que te haga reaccionar o incendie tu corazón, pero esa alteración se te pasará poco después. Es una experiencia temporal. Fíjense, ¿no? Yo esto siempre me acuerdo, ¿no? Esto de que esta experiencia es temporal, que dura un tiempo, no la tenemos presente siempre. Se nos desliza y se nos olvida. Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar el curso,
cuando estaba con esa lección de este mundo dura tan solo un instante, trabajaba mucho, ¿no? Con esa idea, porque bueno, yo era tipo como acelerada, muy acelerada. Después descubrí por qué era tan acelerada. Eh, es como que tuve que practicar mucho con esto del tiempo. Tengo todo el tiempo del mundo, tengo todo el tiempo del mundo. El tiempo no existe, es una ilusión. Tengo todo el tiempo del mundo, porque era una cosa como que yo andaba con el cronómetro. Ay, me tenía que apurar. No sabía dónde tenía que llegar porque no iba a ninguna parte, pero era un sentir interno, ¿no? Como que la vida que no iba a poder, que el tiempo me iba a quedar corto el tiempo, que no iba a llegar, que no iba a llegar, ¿no? Bueno, el trabajar mucho con ese enfoque, ¿no? Hola Mari, me ayudó bastante porque, bueno, para mí que era muy acelerada, ¿no? Le tengo todo el tiempo del mundo porque me ayudó a poder estar un poco más en el presente y a dejar de sentir esa ansiedad, ¿no? Por querer alcanzar cosas que hasta que no sucedieran no iba a saber si las cosas iban a pasar así o no. Pero bueno, como vivimos acá, en esta psique acelerada, no nos damos cuenta, ¿no? Por eso el trabajo con el curso de milagros aporta muchos beneficios porque nos aporta beneficios en todos los sentidos, ¿no? Si lo sabemos aprovechar. Entonces, esto de darme cuenta de que esta experiencia que todos estamos teniendo ahora, ¿no? Es temporal, temporal. No es eterna esta experiencia, que parece que le llamamos experiencia humana, ¿no? Ayuda bastante tomar conciencia y estar consciente de que esta experiencia es temporal, porque nos ayuda a centrarnos bastante en nosotros mismos, un poquito más adentro, y no estar tanto ahí fuera, ¿no? En este bamboleo del pasado y el futuro. Fíjense en que el curso de milagros mismo nos dice que el perdón solo puede suceder ahora. Yo tengo que perdonar ahora, lo que estoy sintiendo ahora. Y sin embargo nosotros estamos que queremos perdonar, no sé, lo que pasó hace 20 años atrás o lo que podría llegar a suceder en un futuro que todavía no existe, ¿no? Podemos darnos cuenta de esto, ¿no? De cómo nuestra mente oscila todo el tiempo, ¿no? Hola Alejandra. Sí, exactamente. Como dice Alejandra, porque es que ahí nos atrapa el sufrimiento, ¿no? Pero es que el sufrimiento en realidad, fíjense que hasta la palabra sufrimiento tiene incluida la palabra miento, miento. Es que no es real. Yo sé que cuesta esto, ¿eh? Más cuando estamos sufriendo. Porque decimos, pero no, pero si es muy real, pero si a mí me está pasando esto y esto me hace sufrir. Pero por eso tenemos que trabajar mucho con lo de los hechos y las interpretaciones, para poder diferenciar. No, a nosotros lo que nos causa dolor no es el hecho en sí, sino la interpretación que hacemos del hecho en sí, del hecho. Y el perdón radica en soltar nuestras interpretaciones. Por eso es cambiar de mentalidad. No enfocarme en querer cambiar las situaciones, que es lo que hacemos todos, me incluyo, ¿eh? Porque nosotros tenemos ese como pensamiento mágico de niño, es un pensamiento mágico de niño que tenemos todos, en el cual hasta que lo de afuera no cambió, parece que yo no puedo ser feliz. Fíjense en que funcionamos así, o sea, hay que ver nuestra manera de funcionar, porque si no nos observamos y nos damos cuenta de cómo funcionamos, no podemos ir adentro, ¿no? Porque siempre le voy a estar dando importancia a lo que es irreal, en vez de darle importancia a lo real. Y estamos así, nos lleva un tiempo que creemos que es real, pero si yo recuerdo que esta experiencia, como dice acá el autor, ¿no? Es temporal, ¿por qué me tengo que preocupar?
por algo que es temporal, que dura un tiempo y se acaba, se acaba. Baja el telón, se termina la película, ¿no? Observemos esto, ¿no? Ajá. Ay, bueno, gracias Mari por suscribirte al canal. ¿De dónde sos? De USA, de North Carolina. Ay, qué lindo. Hay mucha gente que conozco de allá, de Estados Unidos. Bien. Esto, por eso estoy tratando de ir lento, porque yo sé que esto a la mente le hace pum, pum, porque mm, se nos escapa, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar lo que es estar en paz con la alteración interna. Lo que debes hacer es aprender a sentirte cómodo con tu alteración, porque de otro modo te pasarás la vida tratando de evitarla. Ese es otro problema que tenemos serio. Me siento alterado y enseguida, bueno, alterado significa lo que sea, ¿no? Que tengo miedo, que siento rabia, que lo que sea, bueno, una alteración interna, y automáticamente queremos deshacernos de ella, ¿no? Como si fuera una cosa que hacemos y me la saco de encima, ¿no? Me tengo que sentir bien. Bueno, el autor acá está diciendo lo contrario. Está diciendo que tenemos que aprender a sentirnos cómodos con nuestra alteración. La inseguridad que puedas sentir es solo una sensación, y tú eres bien capaz de gestionar una sensación. Podemos tomar conciencia de que todo lo que sentimos, así como movimiento interno, ya sea lo que sea, nervios, tristeza, bueno, lo que sea, es una sensación en realidad. Yo, recuerden cuando vimos los otros videos, no soy mis emociones, yo no soy mis pensamientos. Yo no soy eso. ¿Ven cómo a cada instante nos olvidamos de quiénes somos? Es lo normal. No se aflijan porque es lo normal, ¿eh? Pero un poquito cada día que podamos darnos cuenta de que no está mal sentirme mal, porque es solo una sensación, nos aliviaría bastante, ¿no? Y tú eres bien capaz de gestionar una sensación. Si te sientes avergonzado, es una sensación, apenas una parte más de la creación. Si sientes celos y tu corazón arde, simplemente míralo de manera objetiva, del mismo modo que te miras el brazo cuando te haces una pequeña magulladura. Es uno más de los innumerables elementos del universo que constantemente están atravesando tu sistema. Podemos verlo así, ¿no? Que en realidad todo es una sensación, porque si es temporal, ahora siento miedo, ahora siento ira, ahora siento alegría, ay, ahora siento tristeza, ay, ahora siento ganas de llorar, ay, ahora siento, no sé. ¿Nos podemos dar cuenta de cómo va fluctuando eso? Como vieron los electrocardiogramas, cuando vamos al cardiólogo que hace así, sube, baja, sube, baja, sube, baja, va derecho, sube, baja, así, ¿no? El autor propone que nos riamos de ello. Diviértete con ello, asómbrate con ello, pero no le tengas miedo. Y acá viene algo clave. ¿Podemos darnos cuenta de que nosotros le tenemos miedo a nuestras emociones, a nuestras sensaciones? ¿Le tenemos miedo? Bueno, hay que tomar conciencia de que le tenemos miedo, porque si no vamos mal. Bien, nada puede conmoverte a menos que tú te conmuevas. Exploremos este último extremo empezando por analizar una tendencia humana básica. Cuando algo doloroso toca tu cuerpo,
tiendes a alejarte instintivamente. Reaccionas así incluso cuando percibes olores o sabores desagradables. Y en realidad, tu psique hace lo mismo. Si le toca algo que la altera, tiende a retirarse, a echarse para atrás y a protegerse. Ese mecanismo de defensa que actúa continuamente. Hace esto cuando siente inseguridad, celos o cualquier otra de las demás vibraciones adversas que hemos venido mencionando. En esencia, te cierras, lo cual es simplemente un intento de extender un escudo protector alrededor de tu energía interna. El efecto de cerrarse se percibe como una sensación de contracción en el corazón. Alguien dice algo desagradable y de inmediato sientes una perturbación. Entonces tu mente empieza a decirse: no tengo por qué soportar esto. Voy a marcharme y no volveré a hablar con ellos nunca más. Lo van a lamentar. ¿Es cierto o no? Bien. De este modo, tu corazón trata de retirarse de lo que está sintiendo y de protegerse para no tener que volver a sentirlo. Haces esto porque no puedes soportar el dolor que sientes. Mientras no puedas soportar el dolor, reaccionarás cerrándote para protegerte. Y una vez que te cierras, tu mente construye toda una estructura psicológica alrededor de tu energía cerrada. Entonces tus pensamientos intentan racionalizar y justificar tu conducta, argumentando los motivos por los que la otra persona está equivocada y lo que debes hacer tú al respecto. ¿Ven? Tal cual funcionamos todos aquí. Si aceptas esta situación, se convertirá en parte de ti. El dolor permanecerá en tu interior durante años y años y llegará a convertirse en uno de los ladrillos básicos de tu vida, hasta llegar a conformar tus reacciones, pensamientos y preferencias futuras. Cuando abordas la situación resistiéndote al dolor que te causa, tienes que ajustar tu conducta y tus pensamientos para protegerte. Esto otra vez es lo mismo que habla el curso de milagros cuando trata de esta parte del pecado como ajuste, ¿no? Claro, nosotros hasta que no iniciamos un camino como este o nos empezamos a dar cuenta, claro, todo esto sucede automáticamente, ni nos enteramos, ¿no? Pero cuando ya comenzamos este camino, tenemos que empezar a notar cómo nosotros queremos hacer continuamente ajustes sobre la realidad. Es como si estuviéramos en una habitación, ¿no? Donde hay muebles y nosotros queremos correr los muebles, este para acá, el otro para allá. Ay, sí, así lo veo todo más lindo. Sigue siendo la misma habitación con los mismos muebles, pero los cambié de lugar y yo digo, ay, ahora estoy mejor, ¿no? Hacemos como pequeños movimientos que parecen que entonces ahora estoy mejor. Pero en realidad no pasó nada, es que solo moví los muebles del lugar. Y el asunto es, y eso se llaman cambios horizontales, ¿no? De conciencia. Que lo único que hacen es mantenernos en una, en una ilusión, en una creencia de que estamos mejorando. Decimos, ay, ahora estoy mejor. Ah, no, ahora estoy peor. Voy a cambiar los muebles de lugar de vuelta. Son como cambios de conciencia horizontal. Pero es que en realidad lo único que nos sana es cuando hacemos un cambio de conciencia vertical. O sea, agarro todos los muebles y los saco todos de la habitación. No queda nada. Ni un solo mueble. Una limpieza total. No vayan a tirar los muebles de su casa ahora, y pensar que así se van a sanar, porque no. Es una metáfora. Pero es que internamente necesito sacarme todo eso, ¿no?
Por eso les contaba esto del perdón radical, que eh, uno va viendo que apunta a lo mismo, ¿no? Porque el autor va dando varios ejemplos y bueno, y se trata de lo mismo, ¿no? De ir a la raíz. Es que si no vamos a la raíz, no pasa nada. El curso de milagros es justamente para ir a la raíz, pero por eso estamos años y años con el curso y decimos, pero es que no lo entiendo y que no me funciona, ¿no? No es que no vamos a la raíz. Nos la pasamos haciendo cambios de conciencia horizontal, ¿no? Estamos como en el bypass espiritual todo el tiempo. Parece que, ay, ahora sí, sentimos como un alivio y vuelve a aparecer otra vez el dolor. El dolor resurge como un monstruo, ¿no? Como eso de, ¿cómo se llama esos monstruos de las películas? Que sacan la cabeza así del lago, aparece la cabeza. Y vuelve a aparecer una y otra vez, ¿no? Porque está ahí, todavía no se fue. Bueno, ¿a dónde estaba? Me pasa porque charlo, pues me olvido dónde voy. Entonces tienes que hacerlo así, con el fin de que nada pueda empeorar lo que ya acarreas reprimido en tu interior a causa de aquel dolor original. Entonces terminas construyendo toda una estructura protectora alrededor del sentimiento que dio origen a ese cierre. En cambio, si tienes la claridad de darte cuenta de que está ocurriendo esto y entiendes las consecuencias a largo plazo, vas a querer liberarte de la trampa. Pero nunca podrás ser libre a menos que llegues al punto de estar dispuesto a soltar el dolor inicial o primal o primero, en lugar de estar siempre evitándolo y evitándolo. Debes aprender a trascender la tendencia a evitar el dolor. Fíjense en que el dolor es bravo este capítulo, porque yo pensaba que iba a leer dos, pero me parece que vamos a quedar en este, porque es como que fíjense en todos los movimientos internos que nos produce lo que dice acá el autor, ¿no? Porque es cierto, nosotros estamos continuamente evitando ese dolor. Los seres sabios rehúsan ser esclavos del miedo al dolor. Permiten que el mundo sea lo que es, en lugar de tenerle miedo. Participan de todo corazón en la vida, en lugar de pasarse la vida evitando sus sensaciones. Si la vida hace algo que causa una perturbación en tu interior, en lugar de tratar de expulsar esa sensación, permite que te atraviese como si fuera un viento que viene y se va. Después de todo, cada día pasan cosas que causan perturbaciones internas, ¿no? Esto que dice acá el autor se parece a lo del curso de milagros cuando dice eso de las plumas arrasadas por el viento, ¿no? Fíjense en que, bueno, el curso de milagros es pura poesía, ¿no? Es muy, todo metáfora es muy profundo. Sí, nos toca, ¿no? Lo que nos está diciendo es esto, es lo mismo, ¿no? Después de todo, cada día pasan cosas que causan perturbaciones internas. En cualquier momento puedes sentir frustración, ira, celos, inseguridad, vergüenza. Si lo observas, verás que el corazón está intentando deshacerse de todo ello. Si quieres ser libre, tienes que aprender a dejar de luchar contra estos sentimientos tan humanos. Cuando sientas dolor, simplemente contémplalo como una forma de energía. Empieza a contemplar esas experiencias internas como energías que atraviesan tu corazón y pasan ante el ojo de tu conciencia, ¿no? Eso también nos cuesta ser objetivos y observar la emoción, ¿no? Y dejarla pasar. O sea, dejar que nos atraviese y no proyectarla ni hacer la gran cosa, ¿no? A ver qué dice Oscar. Si tiras un mueble por la ventana. Ah, claro, ese es el tema, que
Por eso estas son las trampas del camino. Porque nosotros, de lo que no podemos liberarnos, es de la idea, primero, de que tenemos que mejorar, ¿no? Porque claro, el sentimiento de culpa, el sentirme erróneo, es tan potente que me lleva automáticamente a que como me siento erróneo, entonces me quiero mejorar, ¿no? Estamos en ese movimiento continuo. Por eso, entre medio buscamos maneras de cómo me puedo mejorar, ¿bien? Es que el problema está en sentirme erróneo y darme cuenta que no es real, que la culpa no existe, que yo no soy ningún erróneo, que no tengo ningún problema y que no necesito arreglo. Si pudiéramos sentir eso, ¿m? Y estar en paz con todo lo que hay, como es que no habría ningún problema. Bien. Cada sensación o emoción que viniera o que experimentáramos, primero sabríamos que es temporal, ¿sí? Estaríamos conscientes siempre de que es temporal, entonces va a pasar, dejaríamos que pase, que pase. ¿Se acuerdan cuando comenzamos al principio, no? Que dejábamos que la cosa pase, que pase. Bueno, eso es lo que nosotros hacemos. No dejamos que pase, la retenemos firmemente, ¿no? Entonces, contemplar esto como una forma de energía. Empezar a contemplar estas experiencias internas como energías que nos atraviesan y pasan. Después relajarse. Hacer lo contrario de contraerse y cerrarse a relajarse y soltar. Relajarse hasta que nos hallemos frente a frente con el dolor en el lugar exacto donde se originó. Se puede llegar a ese lugar, ¿no? Se puede llegar. Lo que pasa es que nosotros no queremos llegar. Mantente abierto y receptivo para así poder estar presente justo donde se encuentra la tensión, no la atención, la tensión, ahí donde nos sentimos tensos, ¿sí? Justamente donde más tensos nos sentimos es justamente donde está la energía bloqueada, ¿no? Y acumulada. A cada uno nos agarra para un lado diferente, pareciera. Pero siempre en alguna parte se nos concentra, ¿no? La energía. Exacto, como dice Jacqueline, somos el testigo de la perturbación, ¿no? O sea, por eso es que el ejercicio, ¿no? Como dice Jacqueline, consiste en poder hacer ese movimiento interno de ponerme como el observador, salir de esta psique loca, porque la psique es justamente la que yo, el testigo o observador, tengo que observar, valga la redundancia, ¿no? Porque si no es como que me confundo con la psique y ya es como que me creo que yo soy esa cosa, esa sensación que me está pasando, ¿no? Y ahí nos viene la culpa, bueno, todo el asunto. La mente empieza a acelerarse, ¿no? Todo lo que sabemos que nos pasa, ¿no? Hola Héctor, eso es lo que tenemos que descubrir. Fíjense en que el curso mismo de Milagros trata de esto y habla mucho tiempo de cómo funciona la psique. Porque cuando habla del sistema de pensamiento ego, nos está hablando de esto, de cómo funciona la psique. ¿No? El curso de Milagros no es un curso para que nos hagamos buenecitos y ahora seamos santitos y lindos. No. No es para mejorar un personaje. Es para sanar justamente la mente, ¿no? Debes desarrollar la voluntad de mantenerte presente justo en el lugar donde se originó la tensión y el dolor, y entonces relajarte e ir todavía más adentro. Esto aporta un crecimiento y una transformación muy profundos. Al principio no te gustará hacer esto,
sentirás una resistencia a hacerlo. Y eso provocará que el dolor sea más poderoso, que es lo que nos pasa, ¿no? Parece como que intentamos estar con el dolor y sentirlo y se potencia, se potencia. Entonces, claro, como se potencia salimos corriendo de ahí. Porque decimos, no, 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 esto es horrible. Cuando comiences a relajarte, percibirás la resistencia y verás que el corazón quiere retraerse, cerrarse, protegerse y defenderse, ¿no? Eso también tenemos que verlo, porque es que claro, no es que son cosas que suceden así como estancas, ¿no? Como ahora esto, ahora esto, ahora esto, no, es que sucede todo junto, ¿no? Sí, no, es que es difícil comprender el soltar, sí, porque nos es difícil porque hacemos el trabajo muy apegados a esta psique loca, ¿no? A este personaje, a este con el que estamos identificados, ¿no? Y claro, sí, es que este personaje está cargado de juicios, con una historia más pesada, menos pesada, bueno, lo que sea, con un cuerpo más enfermo, menos enfermo, bueno, lo que sea. Y claro, ponerme en esta posición, como decía Jacqueline al principio del testigo, no es sencillo. Porque el ego nos va a acompañar y me voy a creer que soy yo. Como dice Ken Wapnick cuando explica el curso de milagros, va a ser el ego observando al ego. No, es que el ego no tiene que observar al ego. No tengo que ser yo, Silvina, la que me observo a mí. No, es que yo la mente, que yo soy, observo. Y situarme en ese lugar, en ese espacio de la conciencia, lleva tiempo. Primero vamos a tener que sentir tupido bastantes cosas, ¿no? Por eso es que recurrimos ahí fuera, aparentemente ahí fuera, ¿no? A muchos técnicas, terapias, etc., etc., que nos ayuden a poder lograr esto, porque no es fácil. Entonces, el soltar, dice acá el autor, ¿no? Que recién Jacqueline decía, dice que tiene mucho que ver con dejar que el dolor nos atraviese. Darnos cuenta que solo es energía, ¿no? Nosotros el problema que tenemos es que lo vemos como algo muy real. Por eso, fíjense en que el curso de milagros, cuando dice, esto que dice, que es muy común en el curso de milagros, que dice, no traigas la verdad a la ilusión, sino lleva la ilusión a la verdad. Y a nosotros nos lleva bastante tiempo poder discernir entre lo que es ilusorio y lo que es verdadero. Porque si nos están hablando acá, y lo que venimos viendo, ¿no? Desde el primer encuentro, que yo no soy mis pensamientos, yo no soy esos sentimientos, yo no soy mis emociones, ¿no? Que solo tengo que dejar que me atraviesen y que pasen, y que yo no soy eso. Claro, para hay una parte de nuestra que dice, no, ¿cómo que yo no soy eso? Yo tengo que ser, es mío, ¿no? Por eso nos cuesta soltar, por el mío, ¿no? Por este asunto de la propiedad. Si te cierras en torno al dolor e impides que te atraviese, se va a quedar en ti. Por eso es tan contraproducente nuestra tendencia a resistirnos. Si no queremos el dolor, ¿por qué nos cerramos alrededor del dolor y lo conservamos? ¿Creemos verdaderamente que si nos resistimos al dolor desaparecerá? Fíjense hasta el punto que llegamos. Sabemos que lo que resiste persiste, y sin embargo yo me sigo resistiendo, ¿no? Porque, por eso les digo, es como un pensamiento mágico de niño que tenemos todos, que si yo me resisto y lo conservo y lo sigo magullando sobre eso, es como que eso va a hacer que desaparezca. Solo se irá
si lo soltamos y dejamos que la energía nos atraviese. Si te relajas cuando la energía surge dentro de tu corazón y permites que te atraviese sin oponer resistencia, pasará. Cada vez que te relajas y sueltas, una parte del dolor se va para siempre. Estaba leyendo en este libro también que les contaba, el perdón radical, ¿no? Que el autor habla de esta respiración Satori, ¿no? Que yo me sonaba el nombre Satori, pero no tenía ni idea lo que era. Pensaba que era como un estado el Satori, como el Nirvana o no sé qué, no esas cosas. Pero ahora descubrí que no es eso, ¿no? Y estaba leyendo un poco y tiene que ver, dice que, no sé cómo yo no lo experimenté, ¿eh? Pero dice que tenemos que poner una música a tono muy fuerte, fuerte, ¿no? Que suene, bueno, como con los parlantes, ¿vieron? Todo lo que da. La música. Bueno, y escuchando esa música, tengo que estar acostado, ya sea acostado, y hay que respirar, o sea, inspirar y expirar al mismo tiempo. O sea, yo sé que no se puede, pero van a ver. Sin pausa, sin pausa. Y con la boca abierta. Entonces sería como una cosa. Es muy parecido a la respiración que hacen los recién nacidos. No sé si ustedes observaron. Un recién nacido, cuando respira, vieron que se le mueve la pancita así. Y van a ver que si ustedes respiran así, no así, y después sueltan, o sea, en dos movimientos, sino en el mismo movimiento, o sea, la panza, tóquense en acá mientras practican, van a ver que se mueve como la de los bebés. Bueno, yo la mía la tengo inflada porque estoy hinchada. No es porque esté haciendo el Satori, no, es que estoy hinchada. Bueno, me quedó esta panza, sí, ¿qué voy a hacer? No la puedo sacar con nada, no, ya es como que quedó como un huevo acá. Bueno, y claro, dicen que hay que hacerla durante 60 minutos, imagínense, en una hora, porque creo que 60 minutos es una hora. Con la música esa alta, bueno, imagínense, tiene que ser en un lugar donde uno esté solo, porque yo no sé, si yo pongo la música alta en casa, me van a decir, mamá, apaga la música, baja el volumen. Bueno, pero o si no, pónganse los auriculares. Menos mal que ahora tenemos los auriculares. Bueno, búsquense en un video con una música que suene estridente, ¿no? Ay, no sé si se quiere bajar o no. Que suene estridente, se ponen los auriculares, ¿no? Y se acuestan y tratan de respirar así como les dije. A ver si... Dicen que eso libera mucha energía acumulada y mucha cosa. No sé. Héctor se ríe. Bueno, pero hay que probarlo. Yo todavía no lo probé. Cuando lo pruebe les cuento. Pero puede ser, puede ser. Bueno, la respiración, en realidad ya el respirar, estar conscientes de la respiración ya ayuda bastante. Ayuda bastante. Ahora, hacer esta respiración Satori no tengo ni idea. Pero dicen que sirve para eso. Y bueno, habría que probarlo. Si nos vamos a liberar, bueno, será cuestión de respirar. Igual respiramos todo el tiempo, así que respirar conscientes estaría mejor, porque lo estamos haciendo justamente para soltar toda esa energía que está acumulada, ¿no? Bien. Ya me perdí el renglón. Dice, cada vez que nosotros nos resistimos y nos cerramos, que es lo normal que hacemos, ¿no? El dolor se acumula dentro nuestro y es como ponerle un dique a un río. ¿Vieron los diques esos, no? Las compuertas esas que ponen a los ríos. Entonces estás obligado a usar la psique
para crear una capa de distancia entre quien experimenta el dolor, o sea, tú mismo, y el propio dolor. De ahí todo el ruido que hay dentro de tu mente. Proviene de tu intento de evitar el dolor almacenado. ¿Ven? Todo ese ruido que sentimos mental, ¿no? Que es como, ¿vieron? Es como un narrador en off que está hablando todo el tiempo ahí. Hay momentos que se calla por un rato, pero hay momentos que está activo y te cuenta, y uno se habla y se contesta solo y toda una cosa así, ¿no? Es como estar escuchando el radioteatro de la época de mis abuelos, cuando escuchaban la radionovela. Claro, todo eso, y el prestarle atención a eso, justamente lo hacemos para como no permitir este movimiento sanador. Preferimos seguir ahí nosotros, ¿no? Si queremos ser libres, tenemos que aceptar que hay dolor. Bien. Eso cuesta bastante, yo digo, porque es más fácil, ¿vieron cómo hacemos que le echamos la culpa a los demás? No, yo estoy así porque no sé, ¿no? Siempre a los demás. Y no queremos observar este dolor que es nuestro, ¿no? Porque en el mundo, ¿vieron? Debido a todo esto que hablaba la autora hace un rato de poner las capas y capas y capas para no sentir el dolor primal, nosotros nos convencemos de nosotros mismos de que nosotros no odiamos, de que no tenemos pensamientos maliciosos nunca contra nadie, ¿no? A mí me sucede que acá en el canal yo veo en los comentarios gente que me pone, ay no, yo no tengo esas cosas, eso, no, eso conmigo nada que ver, yo no, o sea, ¿no? Y yo por dentro me quedo pensando, digo, qué bien, ¿no? Que no tiene nada de eso, pero después en el fondo me doy cuenta que se engaña, porque todos nos engañamos, nadie quiere decir que siente dolor, ni que está triste, ni nada. Todos queremos fingir, es como fingir. Este es el mundo del fingimiento. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque no queremos contactar con ese dolor primal. Por eso les digo que este autor, este Colin Tipping, que habla justamente de eso, el perdón radical, dice que la práctica del perdón radical, con esto de las plantillas, esto que él da, todo eso. Igual en internet ustedes pueden buscar perdonradical.es, creo que se llama la página. Ahí están las plantillas, por el que se quiera adelantar, ¿no? Y bueno, y ahí te da el trabajo que hay que hacer. Y les digo que es bastante largo, y tedioso, porque te tenés que poner en contacto con todo y tenés que dejar salir toda tu furia, Y nosotros no queremos dejar salir toda nuestra furia. Pero como se hace en privado, digamos, lo puedo hacer con una hoja de papel y una lapicera, ¿no? Dice que llega un momento del trabajo que nos va a salir tanta furia que el autor recomienda que agarremos un almohadón y nos... Yo me imagino una situación. Nos tapemos la cara para gritar y que el vecino de enfrente no escuche. Porque si no va a decir, ¿qué le pasa a la loca de mi vecina que grita? ¿No? Porque es como que va a salir todo, Ajá. Sí, sí. Claro, sí, sí. En realidad, siempre como dice Jacqueline, es que todo está en nosotros. Eso es lo que no queremos aceptar. Yo me doy cuenta, Yo también me engaño y digo, bueno, estas cosas sí soy responsable. Sí, están en mí, pero las otras no. La culpa la tiene mi madre, mi hermano, mi tía, mi abuela. No quiero saber nada. No, sí, sí. Es que lleva mucho tiempo. Por eso, como dice Jacqueline, el Hoponopono, o sea, todas las técnicas o terapias sirven en cierto punto de acuerdo a cómo estamos, porque cuando estamos muy mal, que no podemos más que decir gracias, gracias, y bueno, digamos gracias, ¿qué vamos a hacer? Es que para otra cosa no nos da. Después más adelante, cuando la mente se vaya calmando y podamos estar un poquito más centrados,
bueno, vamos a poder acceder a otras terapias más profundas. Hay que ser paciente con uno mismo porque esto no es fácil, ¿eh? Bien. Entonces, estaba con lo del ruido yo. Todo eso tengo que ser consciente que yo mismo lo almacené ahí. Y he hecho todo lo posible por mantenerlo lo más profundo y no dejar que suba, que salga a la superficie para no sentirlo. Hola Marcela, no lo queremos sentir. Yo sé que parece que no es así, pero es que es así. Claro, esto es toda una cosa que sucede a un nivel invisible, nosotros no lo vemos, pero hemos enterrado todo ese dolor, lo hemos tapado, y ahora, ¿qué pasa? Hay tantas capas y capas y capas que parece que llegar ahí cuesta, ¿no? Pero también hay una inmensa alegría, belleza, amor y paz allí dentro, justo más allá del dolor. Esto también se parece a lo que dice el curso de milagros, que nos dice en el miedo a mirar adentro, ¿no? Que claro, nosotros tenemos miedo de ponernos en contacto con ese dolor porque creemos que ahí hay algo horrendo, ¿no? Pero es que si no contactamos con ese dolor, no vamos a poder ver lo que hay detrás del velo. Toda esa dicha, esa paz, esa alegría que realmente está ahí, no la podemos experimentar porque el dolor es como que la está cubriendo, ¿no? Al otro lado del dolor está el éxtasis. Al otro lado del dolor está la libertad. Tu verdadera grandeza se esconde tras esa capa de dolor. Tienes que estar dispuesto a aceptar el dolor para así poder pasar al otro lado. ¿Ven? Esto es la misma metáfora que nos da el curso de milagros con el puente, de cruzar el puente. Por eso a mí me gusta compartir todas estas cosas que no son en sí la esencia del curso de milagros, del mismo curso, para que podamos ver que es que todo habla de lo mismo. Lo que pasa es que cambian las palabras. Por eso hay que estar atentos, pero van a ver que si estamos atentos nos vamos dando cuenta que por más que tomemos un camino u otro camino, el otro camino, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? O sea, al amor, ¿no? Termina todo ahí. Pero bueno, a veces nuestra conciencia está un poco asustada y bueno, tomamos caminos que den menos miedito, ¿sí? Todos tenemos que ir por el camino que podemos ir, ¿no? Hola Ángel, sos nuevo en el club. Bueno, bien, bienvenido al club. Bien, esto dice, primero dice él que hay que aceptar que el dolor está ahí, primero. Después, estar dispuesto a sentirlo. Darme cuenta que si me relajo, voy a tener un momento de gloria y que después pasará. Siempre lo hace. A veces vas a notar que sentís, dice, un calor dentro cuando el dolor pasa a través de ti. Es posible que sientas un tremendo calor en tu corazón cuando te relajas ante la energía del dolor. Eso se debe a que el dolor se está purificando en tu corazón. Aprende a disfrutar de ese fuego. Se llama el fuego del yoga. Es probable que no te resulte muy agradable al principio, pero aprenderás a disfrutar de él cuando descubras que te estás liberando. En verdad, el dolor es el precio de la libertad. Vieron que este capítulo se llamaba que el dolor es el precio de la libertad, ¿no? Hola, Nexis. Sí, el dolor es el precio de la libertad. Suena como rara la frase, ¿no? En verdad, cuando estés dispuesto a pagar ese precio, dejarás de tener miedo. Cuando dejes de tener miedo al dolor, podrás afrontar sin temor todas las situaciones de tu vida. A veces vivirás experiencias muy profundas
que harán que emerja un gran dolor dentro de ti. Si el dolor está allí, antes o después acabará aflorando. Si gozas de alguna sabiduría, dejarás que siga su curso, sin tratar de cambiar tu vida para evitarlo. Ya cuando estemos acostumbrados, no vamos a estar más queriendo, y me va a pantallar un poco porque acá hace un calor, queriendo evitar, como hicimos hasta ahora, ¿no? El dolor. Dejarás que siga su curso, sin tratar de cambiar tu vida para evitarlo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Vamos a hacer algún cambio ahí fuera, ¿no? Como decía Jesús hace un rato, que tiramos algún mueble por la ventana y aparecen 2 o 3 más. No, es que tiro y tiro y tiro y tiro, ¿no? No me quedo con nada. Si quieres ser libre y sentir el amor y la presencia de Dios en tu interior, todo este dolor almacenado debe irse. Cuando hay dolor, no podemos sentir a Dios en nuestro corazón. Es imposible. No, el amor no entra donde está el dolor, ¿no? Ajá, bien. Sí, el Ho'oponopono es bueno, pero es como decíamos hace un rato, ¿no? Todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? Hola Lola Luz, todo esto que estamos hablando ahora, más el curso de milagros y bueno, todo lo que hay por ahí, todo habla de lo mismo. Lo que pasa es que el Ho'oponopono es la técnica más como sencilla y que cuando la empezamos a aplicar en nuestra vida, ¿no? Que estamos con el gracias, lo siento, te amo y todo esto, se empiezan a mover ciertas cosas dentro nuestro y obviamente que nos cambia mucho, sí. Pero después vamos a tener que seguir profundizando más, O sea, no nos va a alcanzar con el Ho'oponopono, les digo por experiencia. Yo también empecé con el Ho'oponopono y miren que con el Ho'oponopono solo después cuando empieza a salir todo para afuera te encontrás con todos los monstruos ahí. Al principio es lindo, al principio es sanador, bueno, pero ustedes tienen que tener su experiencia. Ustedes dejen que la experiencia los guíe. Porque en esto también hay algo que es muy cierto. Nosotros podemos compartir muchas cosas, pero cada experiencia es particular de cada uno, ¿no? Entonces, a veces mi experiencia no le puede servir a otro, ¿no? Así como la experiencia de otro puede no servirme a mí. Por eso es muy importante estar abiertos, ¿no? Y receptivos. Porque a veces de las experiencias de otros podemos tomar cosas que nos aportan, ¿sí? Pero no pretender que mi experiencia sea igual a la del otro, ¿sí? Porque ya si yo busco que mi experiencia sea igualita a la del otro, ahí estoy un poco desorientado, porque es como que ya ahí estamos con una expectativa muy grande, ¿no? Y el Ho'oponopono no tiene que tener ningún tipo de expectativa, que es lo que más nos cuesta, ¿no? Bueno, en todos los caminos nos cuesta no tener expectativa. Todos queremos un resultado. Eso es lo difícil, ¿no? Liberarnos del resultado. Entonces, a veces dice él que vamos a vivir experiencias entonces muy profundas, va a emerger el dolor, ¿sí? Y si hay cierta sabiduría en nosotros, vamos a dejar que emerja, no lo vamos a volver a tapar, ¿no? Queremos estar en contacto con ese amor de Dios, o la divinidad, o la luz, o el ser, bueno, llámenle como quieran, ¿no? En nosotros. Pero tenemos que pagar el precio. Y el precio es sentir ese dolor. La espiritualidad no es para estar todo el tiempo happy way. Ojalá que fuera así. Por momentos puede ser que vamos a estar así. Pero después, en un punto, y mejor que surja, vamos a tener crisis profundas
bueno, los místicos le llaman la noche oscura del alma, ¿no? En donde nos vamos a pasar bastante fiero, ¿no? Pero después de eso vamos a resurgir como el ave fénix, ¿no? Todas esas frases que vemos en los libros o que son de sabiduría antigua, no son en vano, están ahí porque realmente sucede así, ¿no? Es que todo lo vamos a pasar así, ¿eh? Si realmente queremos ser libres, ¿no? Debes estar dispuesto en todo momento a permanecer consciente ante el dolor, que es lo complicado, ¿no? Y a trabajar con tu corazón a base de relajarte y de mantenerte abierto, ¿no? Por eso hablaba hace un ratito lo de la respiración, ¿no? Si te encierras en darle vueltas a alguna cuestión, serás sensible psicológicamente a ella durante el resto de tu vida. Fíjense en que eso es lo que hacemos, ¿no? Estar siempre girando en torno a una misma cuestión. Ta, 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 ta. Es como el organito, el organito. No sé si en otros países, acá en Argentina, hace mucho tiempo estaba el organito. Era un señor que salía a la calle con como un pianito chiquito, el organito, y tocaba siempre la misma canción, ¿no? Bueno, así estamos. Bueno, esa canción es la que está ocultando mi dolor original, ese que tengo bien enterrado, profundo, ¿no? Al principio, cuando empezamos a practicar cualquier terapia, cualquier técnica espiritual, empiezan a soltarse algunas capillas, algunas capas externas, y parece que vamos sintiendo cierto alivio. Pero es que miren que cada vez que se van soltando y soltando y cada vez llegamos a más profundas, y cuando llegamos a el punto, al dolor primal, ahí viene la cosa brava, ¿eh? Ahí viene la cosa brava. Bueno, como lo has almacenado en tu interior, tendrás miedo de que vuelva a ocurrir otra vez. Pero si te relajas en lugar de cerrarte, seguirá su camino y se irá. Si te mantienes abierto, la energía que tienes bloqueada dentro de ti se libera. Y entonces no cargarás más con ese tipo de energía. Esta es la esencia del trabajo espiritual. Serás libre cuando te sientas confortable con el dolor que pasa a través de ti. Este mundo no podrá volver a molestarte, porque lo peor que puede hacerte el mundo es agitar el dolor que almacenas en tu interior. Si ya no te importa, si ya no tienes miedo de ti mismo, eres libre. Entonces podrás caminar por este mundo más animado y dinámico que nunca. Sentirás todo con más profundidad. Empezarás a tener experiencias verdaderamente hermosas. Y finalmente entenderás que hay un océano de amor detrás del miedo y del dolor. Esa fuerza te sustentará, alimentando tu corazón desde lo más profundo de ti. Con el tiempo establecerás una relación intensamente personal con esa hermosa fuerza interna que reemplazará la relación que hasta entonces solías mantener con el dolor y la perturbación. Ahora serán el amor y la paz los que gobiernen tu vida. Cuando vayas más allá de la capa de dolor, serás libre de las ataduras de la psique. Esto está bueno. Somos prisioneros de una mente pequeña, una mente loca, ¿no? Bueno, acá el autor le llama la psique, ¿no? Le llama la psique. Sí, eso sirve. Lo que dice Jacqueline, bueno, hay muchas técnicas, ¿no? Todo depende de cómo estemos, de agitados, porque por eso digo, la experiencia de cada uno es particular. El respirar igual nos viene bien a todos, el respirar conscientemente, ¿no? Ya sea mientras vamos caminando por la calle o mientras nos estamos sentados en casa leyendo un libro, bueno, lo que sea, ¿no? Si me ayuda a repetirme una palabra, por ejemplo,
El Ho'oponopono es como un mantra, ¿no? Porque yo estoy gracias, gracias. Eso calma mi psique, calma mi mente, me conecta más con mi interior. Eso es lo que estamos buscando. Porque al ir hacia adentro es como vamos liberando la energía bloqueada. Y bueno, si por ejemplo, como dice Jacqueline, decir descanso en Dios y respirar, siento que me relaja, bien, lo hago. Es que al principio tenemos que hacer lo que podemos, nunca juzgarnos, porque la psique se va a encargar de contarme el cuento, ese narrador interno, ¿no? De que lo que yo estoy haciendo no sirve para nada. Porque como cuesta mucho conectar con el dolor primario, parece como que estamos haciendo intentos y intentos y que siempre fracasamos, porque nos volvemos a alterar. Pero recuerden que el autor dice que no está mal estar con la alteración, ¿no? Es que por eso hay que desmitificar la espiritualidad. La gente piensa que ser espiritual es estar en una nube de amor todo el tiempo y todo el día, ser amorosos y estar con la túnica y el saumerio y no sé qué. No, no. Ser espiritual es ser normal, normal como cualquiera, ser feliz, disfrutar la experiencia, pero aprovechar para justamente poder vivir la experiencia de manera armónica y en paz con todos. ¿Sí? Poder deshacerme de todas esas cargas que me impuse, todo ese dolor que venimos acarreando. Para eso estamos aquí, para aprender a desaprender. Es un desaprendizaje. ¿Sí? El aprendizaje me lleva a desaprender todo lo que me enseñé, toda esa moral, esa ética, esas normas, todo lo que la sociedad me impone, el quedar bien, dar una buena imagen, ser bonito, ser famoso, tener gente que me halague, no sé qué, bueno, todas esas cosas que no sirven para nada, porque son perecederas, o sea, se terminan. Fíjense en lo que le pasa a los famosos. Todos terminan drogándose, porque llega un momento que no pueden mantener esa fama, porque después la gente es como que te exige que vos tenés que estar siempre bien, y nadie puede estar así, es imposible. Permítanse estar mal, si están mal se tienen que permitir estar mal. ¿Qué tiene de malo estar mal? Que si tengo ganas de llorar, lloro, que si tengo ganas de agarrar el almohadón y darle contra la silla y descargarme la ira, me la descargo, pero con conciencia, que no tiene nada que ver con los demás, que siempre tiene que ver conmigo, con mi dolor. Eso es ser responsable. Por eso, cuando practico el Ho'oponopono, lo que, como decía Anexis, que estaba encantado con el Ho'oponopono, si lo hacemos desde ese espacio, es muy sanador. Pero siempre tomando responsabilidad de que soy yo la que estoy viendo así a los demás. Que mi dolor no tiene nada que ver con los demás. Ese es el primer paso a la responsabilidad y la sanación. ¿Sí? Y eso es lo que más nos cuesta. Pero no importa, aunque nos cueste hoy, con fe, mañana voy a poner otra vez voluntad y lo voy a volver a intentar. Y en cada intento que hacemos, van a ver cómo uno va a sentir que aparenta que uno va avanzando. Cada vez me cuesta menos. Cada vez le tengo menos miedo al miedo. Y al tenerle menos miedo al miedo, me voy a poner en contacto con el amor que soy, ¿no? Sí, sí, como dice Marcela. Sí, ¿por qué no podemos llorar? Sí. Lo que está mal es autoconmiserarse, ¿no? O sea, ese llanto que es de víctima, ese no sirve para nada. Pero a veces, para soltar mucha energía y dolor que tenemos guardado, bueno, está bien. Sentimos necesidad de llorar y está bien. Lo importante es salir del lugar de víctima. Ya cuando ahora en la otra parte vamos a ver un poco esto de la víctima.
que nos va a venir bien a todos, inclusive a mí. Bueno, amigos, nos veremos el próximo viernes. Gracias por estar ahí. Chao. Y los miércoles acuérdense que para los que les gusta el curso de milagros. Chao. Nos vemos.